Vale. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por venir a los seminarios del programa de deterioro neurológico. Veo que cada vez hay más gente, con lo cual nos congratula. Os presento a Yaiza Arenas. Ella está unida mixta entre el Centro Príncipe Felipe y nosotros, el Laboratorio de Neurobiología y el Laboratorio nuestro de Deterioro Neurológico. Y hoy nos va a hablar sobre los mecanismos moleculares por los que la hiperamonemia crónica induce neuroinflamación y alteraciones en la neurotransmisión en cerebelo de las ratas. Pues bienvenido y gracias. Gracias. Bueno, una parte es la tesis doctoral en que se dividió en 3 capítulos. Los 2 primeros los voy a comentar de forma muy breve y el tercero lo explicaré en más detalle. Y otra parte de los resultados es de mi etapa postdoctoral. No va ahora. Ahora bueno, sí. Bueno, como todos sabéis, la encefalopatía hepática es un síndrome neuropsiquiátrico complejo presente en pacientes con enfermedades hepáticas, principalmente cirrosis. Cursa con alteraciones del ciclo sueño y vigilia, deterioro cognitivo y motor y alteraciones en la personalidad y consciencia que puede progresar al coma y la muerte. Un 40% de los pacientes con cirrosis sin síntomas evidentes de encefalopatía hepática presentan encefalopatía hepática mínima. Cursa con deterioro cognitivo y motor más leve, déficit de atención y enlentecimiento psicomotor. Esto hace que se reduzca la calidad de vida y la supervivencia de los pacientes y puede progresar a encefalopatía hepática clínica. En cuanto a la patogénesis, se sabe que el fallo hepático induce tanto hiperamonemia como inflamación periférica, que actúan de manera sinérgica induciendo neuroinflamación con activación de microglía, astrocitos o la expresión de citoquinas proinflamatorias, y esto produce alteraciones en la neurotransmisión y con ello deterioro cognitivo y motor. Tanto en pacientes como en modelos animales, se sabe que el cerebelo es una de las primeras áreas afectadas en las primeras etapas de las enfermedades hepáticas crónicas y la neuroinflamación es más intensa en el cerebelo que en otras áreas. Los mecanismos por los cuales la hiperamonemia induce neuroinflamación y esta altera la neurotransmisión no se conocen en detalle. Yo me he centrado en el cerebelo, es mi área de estudio, también área afectada en la encefalopatía hepática. Es responsable de regular la coordinación motora y como otros tipos de aprendizaje como el motor, el emocional o el asociativo. En cuanto a la estructura, de dentro hacia afuera tenemos la sustancia blanca, la capa granular, la capa de neuronas de Purkinje y la capa molecular. En mi tesis me he centrado esencialmente en la capa de neuronas de Purkinje, que son neuronas inhibidoras GABAérgicas, son necesarias para la modulación de la coordinación motora y distintos aspectos de la función cognitiva y la emoción. En cuanto a su estructura, presentan un árbol dendrítico grande y altamente ramificado que le va a permitir incorporar grandes cantidades de información, se considera como una estructura fundamental en el cerebelo. Y los axones de las neuronas de Purkinje van a descender a través de la capa granular y van a hacer sinapsis en los núcleos cerebelosos profundos sobre los cuales va a tener una influencia inhibitoria. Una de las primeras alteraciones en hiperamonemia y encefalopatía hepática mínima es el deterioro de la coordinación motora, modulado principalmente por la neurotransmisión GABAérgica en el cerebelo. Nuestro grupo ha demostrado que en ratas con hiperamonemia crónica, que se produce activación de microglía y astrocitos, se produce un aumento de la citoquina TNF-alfa y un aumento de la presión en membrana de su receptor TNFR1. Esto produce que el factor de transcripción NF-κB, que se encuentra en reposo en el citoplasma, se trasloque al núcleo, aumentando la transcripción de glutaminasa. Este aumento de glutaminasa induce un aumento de glutamato extracelular, va a alterar el flujo intracelular de sodio, haciendo que el transportador de GABA, GAP3, invierta su función, es decir, en lugar de captar GABA al interior, libera GABA al medio extracelular, induciendo incoordinación motora. También se conoce desde hace tiempo el papel del GMP cíclico como segundo mensajero en la modulación de la actividad cerebral, especialmente en el cerebelo. Por lo tanto, en nuestro grupo observaron que la administración intracerebral crónica de GMP cíclico extracelular a las ratas hiperamonémicas a través de minibombas osmóticas normalizaban todos estos pasos en verde, normalizando la neuroinflamación, alteraciones en la neurotransmisión y con ello la incoordinación motora. Sin embargo, los mecanismos por los cuales el GMP cíclico extracelular está normalizando la neuroinflamación no se pueden analizar en detalle en ratas in vivo. Por lo tanto, pusimos a punto un sistema experimental ex vivo
para conocer los mecanismos moleculares y celulares implicados. Uno de los primeros resultados de mi tesis, gracias a los experimentos ex vivo, de forma muy resumida, obtenemos que en el cerebelo de ratas hiperamonémicas, especialmente en las neuronas de Purkinje, el aumento de la neurotransmisión glicinérgica conduce a un aumento del TNF-alfa y la presión de membrana de su receptor, TNFR1, que esto produce que NF-κB se trasloque al núcleo y aumente la transcripción tanto de TNF-alfa, de interleuquina 1 beta, HMGB1, que es una proteína nuclear no histónica que está implicada en neuroinflamación, y también aumento de glutaminasa. Por una parte, el aumento de glutaminasa induce un aumento de glutamato extracelular que produciría una activación de astrocitos alterando el flujo de sodio, haciendo que el transportador de GABA invierta su función y produzca un aumento de GABA extracelular y con ello incoordinación motora. Y por otra parte, este glutamato y la proteína HMGB1 se unirían a sus receptores en la microglía respectivamente, produciendo una potenciación de la activación de la microglía. Vimos que añadir estricnina, que es un antagonista del receptor de glicina, a los cortes ex vivo, normalizaba todos estos pasos en verde, normalizando la neuroinflamación y las alteraciones en la neurotransmisión. También probamos añadir el GMP cíclico a los cortes ex vivo y vimos que producía los mismos efectos que la estricnina. Y esto quiere decir que las ratas hiperamonémicas tienen una menor concentración de GMP cíclico extracelular, que lo que va a hacer es favorecer la activación del receptor de glicina. Por lo tanto, a modo de conclusión de este primer capítulo, es que la neurotransmisión glicinérgica modula la neuroinflamación en el cerebelo de ratas hiperamonémicas. Entonces, estos resultados sugieren que el receptor de glicina o los pasos de la vía TNFR1 en FKB podrían ser nuevas dianas terapéuticas para el tratamiento de la incoordinación motora y otras alteraciones neurológicas. Entonces, de estos datos nos llamó la atención, ahí no se ve ahí, que el TNF-alfa aumentara en las neuronas de Purkinje cuando lo habitual es que aumente en glía, es decir, en microglía o en astrocitos. Sin embargo, se ha visto que en diferentes situaciones patológicas se produce un aumento de TNF-alfa en neuronas, incluidas las neuronas de Purkinje. Entonces, el segundo capítulo lo que quisimos averiguar es que cómo la hiperamonemia induce un aumento de TNF-alfa en el cerebelo y en qué tipos celulares. Entonces, de forma muy esquemática, vemos aquí las semanas de hiperamonemia. Vemos que a tiempo cero de hiperamonemia las células están en reposo. A una semana de hiperamonemia se produce una activación de la microglía y de astrocitos. A 2 semanas de hiperamonemia, esta microglía y astrocitos van a expresar TNF-alfa. Y a 4 semanas de hiperamonemia, tanto la microglía como los astrocitos como las neuronas de Purkinje expresan TNF-alfa. Para corroborar los efectos encontrados en nuestro modelo animal también se producen en pacientes cirróticos que sufren hiperamonemia sostenida. Quisimos evaluar en muestras post-mortem el contenido de TNF-alfa. Entonces, observamos que en pacientes cirróticos hay un aumento del contenido de TNF-alfa en las neuronas de Purkinje en comparación con sujetos control que han fallecido sin enfermedades hepáticas o neurodegenerativas. Entonces, esto quiere decir que nuestro modelo es un buen modelo para estudiar nuevos mecanismos, nuevas vías o averiguar nuevas dianas terapéuticas, ya que reproducen los efectos encontrados en los pacientes cirróticos. Vale, entonces, de nuevo, vimos que TNF-alfa y su receptor juegan un papel muy importante en la inducción de neuroinflamación y alteraciones en las neuronas de Purkinje. Por lo tanto, el tercer capítulo quisimos averiguar cómo TNFR1, que es el receptor de TNF-alfa, induce incoordinación motora a través de alteraciones en la neurotransmisión GABAérgica. Entonces, voy a poner un poco en contexto. Entonces, la neuroinflamación también puede ser modulada por esfingolípidos. En este caso nos centramos en la esfingosina 1-fosfato, que juega un papel muy importante en la señalización celular. Se ha visto que todas las células del sistema nervioso central lo sintetizan y la esfingosina 1-fosfato va a activar a diferentes receptores acoplados a proteínas G, que constituyen un gran potencial como dianas farmacológicas. Se ha visto que el receptor 2 de esfingosina 1-fosfato juega un papel muy importante en la neuroinflamación y que un antagonista de este receptor, en este caso JT013, tiene efectos antiinflamatorios. También la neuroinflamación puede ser modulada por quimiocinas o citocinas quimiotácticas, como es en el caso de CCL2.
Es muy importante ya que regula la barrera hematoencefálica, también recluta monocitos, células dendríticas a los sitios de inflamación. Y en un modelo de ratón se ha visto que el fallo hepático induce en las neuronas un aumento del receptor de el receptor 2 de esfingosinona-fosfato, que esto produce un aumento de la quimiocina CCL2 que se libera y se activa su receptor en microglía, induciendo neuroinflamación y deterioro neurológico. Se ha visto que bloquear el receptor de CCL2 revierte la neuroinflamación y también el deterioro neurológico. También es importante comentar la neurotrofina BDNF, ya que es un potente modulador de la sinapsis. Se ha visto que en condiciones de neuroinflamación, que hay activación de microglía y astrocitos, y también activación de receptores purinérgicos, se promueve la síntesis y la liberación de esta neurotrofina. Y además, a través de su unión a su receptor TrkB, va a modular la activación de KCC2, que es un cotransportador de cloro, alterando así la neurotransmisión GABAérgica y glicinérgica. Los objetivos de este tercer capítulo fue analizar en el cerebelo de ratas hiperamonémicas, ver si TNFR1 activaba el receptor 2 de esfingosinona-fosfato e inducía neuroinflamación y alteraciones en la neurotransmisión en córtex vivo. También analizar las vías de transducción de señales implicadas y por último también evaluar si el bloqueo del receptor con su antagonista de manera in vivo restaura la coordinación motora. Para ello utilizamos el experimento es vivo, el modelo animal que hemos utilizado es el de hiperamonemia crónica sin fallo hepático, que consiste simplemente en administrar una dieta rica en amonio. Entonces, a las 4 semanas, las ratas control y las hiperamonémicas se sacrifican mediante decapitación, se extrae el cerebelo, que se corta a 400 micras, y estos cortes se van a mantener vivos gracias a un incubador termostatado en el cual se aplica carbógeno, a partir del cual vamos a añadir diferentes moduladores de receptores durante 30 minutos y se van a analizar mediante diferentes técnicas, ya sea inmunohistoquímica, inmunofluorescencia o Western blot. En el caso del Western blot, queremos analizar la fosforilación de proteínas, su contenido total o la expresión en membrana de receptores y transportadores. Vale. En primer lugar, observamos que las ratas hiperamonémicas tienen un aumento del contenido del receptor 2 de esfingosinona-fosfato y también de la expresión en membrana en comparación con las ratas control, y que este aumento se produce especialmente en las neuronas de Purkinje, y vemos que bloquear el receptor revierte estos cambios. Entonces, una vez visto esto, hipotetizamos que los cambios en el receptor se deben por una activación del receptor de TNF-alfa, TNFR1. Entonces, lo que hicimos es bloquear con este modulador las señales intracelulares a TNFR1 y ver si se evitaban estos cambios. Y observamos que el modulador R7050 no revierte el contenido del receptor de esfingosinona-fosfato, pero sí que revierte la expresión en membrana del receptor. Además, mediante inmunofluorescencia vemos que TNFR1 se expresa principalmente en las neuronas de Purkinje, ya que colocaliza con calvindina, que es un marcador específico de neuronas de Purkinje. Por lo tanto, es posible que TNFR1 module la expresión en membrana del receptor 2 de esfingosinona-1-fosfato. Una de las consecuencias de la activación de este receptor es la producción de la quimiocina CCL2. Entonces, analizamos esta quimiocina y vemos que hay un aumento en las ratas hiperamonémicas en comparación con las ratas control y que también los tratamientos revierten este efecto y que efectivamente este aumento se produce esencialmente en las neuronas de Purkinje. Una de las consecuencias, se ha visto que unas consecuencias del aumento de CCL2 es una activación de astrocitos y de microglía a través de su receptor en el cerebro. Por lo tanto, lo que hicimos es bloquear el receptor de CCL2 y analizar la activación de microglía y astrocitos. Vemos por una parte que las ratas hiperamonémicas presentan activación de la microglía por una disminución del perímetro, ya que cuando están activadas adquieren una forma ameboide con un menor número de ramificaciones en comparación con las ratas control. Y también vemos que hay una activación de astrocitos, ya que aumenta el área teñida por GFAP, que es un marcador específico de astrocitos. En este caso vemos que el bloqueo del receptor de CCL2 sí que revierte la activación de microglía, pero no de astrocitos. Esto quiere decir que el CCL2 en las neuronas de Purkinje se liberan, activarían a su receptor en la microglía, conduciendo a activación microglial.
Una vez visto esto, quisimos analizar las vías de traducción de señales que van a continuación, y uno de los candidatos era el receptor purinérgico P2X4, que observamos que en las ratas hiperamonémicas hay un aumento en la presión de membrana de este receptor en comparación con las ratas control, y que también los tratamientos revierten este efecto. Y una de las consecuencias del aumento del receptor es la inducción de la síntesis y liberación de BDNF. Analizamos BDNF y vemos que sí que hay un aumento en las ratas hiperamonémicas del contenido de BDNF en comparación con las ratas control. Sin embargo, en este caso vemos que no se producen cambios en la intensidad de BDNF en las neuronas de Purkinje, pero sí que vemos que BDNF se expresa principalmente en la microglía, ya que colocaliza, como podéis ver aquí, produciendo que el aumento de CCL2, la activación de la microglía con el receptor CCR2, induce un aumento en la síntesis y liberación de BDNF. Una vez visto esto, quisimos ver el papel del receptor TrkB, el cual modula el cotransportador de cloro KCC2. Y observamos que tanto TrkB como KCC2 hay un aumento de su expresión en membrana en las ratas hiperamonémicas, en comparación con las ratas control en ambos casos, y que los tratamientos revierten este efecto. También quisimos analizar el papel de TrkB, y lo que hicimos es bloquear este receptor con su antagonista, que se llama ANA12, y ver lo que pasaba. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que al bloquear aquí no revertía ninguna de estas vías, o sea, ninguna de estas moléculas, perdón, que ocurren antes de la activación de TrkB, pero sí los pasos posteriores a la activación de TrkB. Por último, también quisimos ensayarlo de manera in vivo, y entonces queríamos ver que si el aumento del receptor 2 de esfingosinonofosfato juega un papel en la incoordinación motora. Entonces lo que hicimos es bloquear el receptor a través de una administración intracerebral continuada con su antagonista JT013 con minibombas osmóticas, y ver si normalizaba la coordinación motora. En cuanto al diseño experimental, a la tercera semana realizamos la operación. A la cuarta semana de hiperamonemia realizamos los test de comportamiento, y a la séptima se realizó el sacrificio. Vale, analizamos la coordinación motora y el equilibrio con los test de comportamiento del ping walking y el motor rater, que consiste en este caso el ping walking tiene que pasar a través de un palo la rata hasta llegar a su casa donde se sienten protegidos, y el motor rater es lo mismo, pero es una escalera y se cuenta el número de resbalones que realizan. Y también analizamos la marcha locomotora en el catwalk, que va a permitir analizar bastantes parámetros en los que destacan la locomoción, la coordinación y el equilibrio, y también nos va a permitir detectar la presión en las patas. También analizamos la memoria a corto plazo en el laberinto ENI. Esto consiste en un laberinto en el que cerramos con una puerta uno de los brazos del laberinto. Se pone 2 veces a la rata durante 2 minutos, dejando cada vez 1 minuto de descanso, y el test se realiza después al cabo de 1 minuto, en el que vas a quitar este brazo y vas a contar el tiempo que está en el brazo viejo y el tiempo que explora el brazo nuevo para que nos dé un ratio de discriminación. Y en cuanto a los resultados, vemos que las ratas hiperamonémicas presentan incoordinación motora por un mayor número de resbalones, tanto en el beam walking como en el motor rater, en comparación con las ratas control. También observamos en el catwalk que tienen una menor longitud de zancada y también una mayor fase de apoyo, y también una menor memoria espacial a corto plazo. Y vemos que en todos los casos el JT normaliza, restaura la coordinación motora y también la memoria de reconocimiento a corto plazo. Entonces, a modo de resumen, vemos que la activación del receptor de TNF-alfa produce un aumento de la expresión en membrana del receptor 2 de esfingosinonofosfato, produciendo un aumento de la quimiocina CCL2 en las neuronas de Purkinje. Este CCL2 se libera, se une a su receptor en la microglía, produciendo activación microglial, aumentando la expresión en membrana del receptor P2X4, y esto produce un aumento en la síntesis y liberación de BDNF. Este BDNF se libera, se une a su receptor TrkB, que va a modular la expresión en membrana de KCC2, produciendo un aumento, y esto va a producir una alteración de la neurotransmisión GABAérgica y glicinérgica. Entonces, a modo de conclusión, el bloqueo de esta vía mejoraría la neurotransmisión inhibitoria y la incoordinación motora en ratas hiperamonémicas. Por lo tanto, los compuestos dirigidos a cualquier paso de esta vía podrían mejorar la coordinación motora en pacientes
con cirrosis hepática y encefalopatía hepática. Entonces, ahora los resultados de mi etapa postdoctoral. Bueno, uno de los resultados. Entonces, con todo esto sabemos que las ratas con hiperamonemia crónica muestran incoordinación motora debido a un aumento del tono GABAérgico en el cerebelo, pero no sabemos cómo la neuroinflamación altera la neurotransmisión GABAérgica. Entonces, lo quisimos averiguar, ya que revelar estos mecanismos puede identificar nuevas dianas terapéuticas para tratar la incoordinación motora en pacientes con encefalopatía hepática mínima. Entonces, en primer lugar, la intensidad de la neurotransmisión GABAérgica depende de 3 factores. En primer lugar, concentración, va a depender de la concentración extracelular de GABA, que está controlada por la síntesis de las glutamato descarboxilasas, GAS65 y GAS67, y también por la acción de los transportadores de GABA, GAT1 y GAT3. Entonces, analizamos estos parámetros y vemos que en hiperamonemia hay un aumento del contenido de GABA en comparación con las ratas control y que los tratamientos utilizados en la otra vía normalizan este efecto. Entonces, quiere decir que la neuroinflamación inducida por la hiperamonemia induce síntesis de GABA a través de la vía comentada. También analizamos las enzimas que son responsables de sintetizar GABA y en este caso vemos que tanto GAS65 como GAS67 están aumentadas en hiperamonemia, especialmente en las zonas de Purkinje, GAS65 y GAS67, y también analizamos los transportadores. Vemos que en ratas hiperamonémicas hay un aumento de la expresión de membrana de GAT3 en comparación con las ratas control y también los tratamientos normalizan este efecto. Sin embargo, con GAT1 no vemos efectos diferentes entre las ratas controles y las hiperamonémicas. Vale. Otro de los factores fue la cantidad de receptores GABA que hay en la membrana celular, que eso depende de la unión de las unidades del receptor a gefirina. Gefirina es una proteína de andamiaje que va a mantener la arquitectura posináptica inhibitoria. Y también, a su vez, depende de la fosforilación y especialmente se ha estudiado la unidad beta-3 del receptor GABA. Y otro factor a tener en cuenta es el gradiente de cloruro transmembrana, analizado en los otros resultados, que está mantenido por los cotransportadores KCC2 y NKCC1. Entonces, de manera resumida, vimos que en las ratas hiperamonémicas hay un aumento en la presión de membrana de las unidades GABA alfa 2, GABA gamma 2 y gamma beta 3 en comparación con las ratas control, que no se producen cambios en GABA alfa 1, GABA delta y GABA alfa 6 y que los tratamientos revierten este efecto. Y también vimos que había un aumento del contenido de gefirina, también las ratas hiperamonémicas en comparación con las ratas control y también de la fosforilación de las unidades beta-3 del receptor GABA y que también los diferentes tratamientos normalizaban estos efectos. Entonces, a modo de resumen, la activación de la vía que os he comentado produciría una síntesis y liberación de BDNF. Entonces, por una parte, este BDNF se uniría a su receptor TrkB en las zonas de Purkinje, que esto produce un aumento de GAS65 y GAS67, el cual produce un aumento de GABA. También se produciría un aumento en la expresión en membrana de los receptores GABA, de las unidades alfa 2, beta 3, gamma 2, así como de la fosforilación de beta 3. Y por otra parte, el BDNF también se uniría a su receptor en los astrocitos, produciendo un aumento en la presión de membrana de NKCC1 y también de GAT3, que esto produce un aumento del GABA extracelular. Entonces, esta alteración produciría una neurotransmisión GABAérgica alterada en el cerebelo de ratas hiperamonémicas. Pues, a modo de conclusión, el bloqueo de esta vía revierte las alteraciones en la neurotransmisión GABAérgica en hiperamonemia y también probablemente en pacientes con encefalopatía hepática. Esto abre nuevas posibilidades terapéuticas para mejorar la coordinación motora y también la función cognitiva en estos pacientes y en otras patologías también asociadas a neuroinflamación. Y muchas gracias.